Dios te bendiga, hermano, bendiciones. Qué bueno que esta noche nos está sintonizando nuevamente para que escuche una palabra que va a bendecir tu vida. Hoy es un día muy especial porque hemos continuado trayendo diferentes publicaciones sobre la palabra de Dios que es tan importante, sobre la Biblia. Eh, Gracias a todos los hermanos que se han comunicado y me han dicho que les ha gustado el video que hicimos. Eh, la importancia de leer la Biblia, la importancia de leer la palabra de Dios. Y en esta noche nosotros queremos darle continuidad a esta palabra, pero vamos a hablar, y yo quiero que tú la escuches y llame a tu hermano o amigo, porque vamos a hablar cómo estudiar la Biblia por nosotros mismos, cómo estudiarla, cómo leerla, cómo estudiarla, cómo prepararnos. Y le vamos a dar unas herramientas muy importantes para que usted pueda en su casa, en su tranquilidad, pueda hacerlo. Y esto, porque muchos no tienen los recursos, quizás en la iglesia, otros no tienen el tiempo, otros no tienen el dinero, pero vamos a hablar algo básico sobre ayudarte a que tú puedas estudiar y leer la Biblia por ti mismo. Hermano, esto es bien importante porque yo soy producto de esta misma dinámica, de cómo prepararme y cómo recibir ayuda de Dios en esta área. Hermano, mira, todo esto viene relacionado a que, mira, recientemente yo escuché, estoy moviendo la mesa un poquito, es que se me mueve, pero mira, recientemente yo en YouTube vi unos videos que me interesaron y me impactaron y por eso traigo este programa. Y es que un hermano estaba haciendo un video, una dinámica, preguntándole en la calle a las personas si sabían sobre la Biblia, si habían leído la Biblia, y le estaba regalando a uno un iPhone o le daba, llenaba el tanque de la gasolina con solamente hacer unas preguntas. Le preguntaba si conocía un versículo de la Biblia y le dijera dónde estaba, capítulo y versículo, le iba a regalar un iPhone. Hermano, increíble. Muchas personas decían, no, yo no he leído la Biblia, jóvenes, mayores, diferentes, no lo saben, no sabían. Uno decía un texto a medida, no sabían, y cuando decían uno completo no sabían dónde estaba, y el hombre decía, no, no, tiene que saber el versículo bíblico. Y realmente me sorprendió muchos hermanos que decían, yo soy creyente, espérate, y pegaban a manicar, mira, y decían texto bíblico y no lo sabían. Hermano, entonces me sorprendió eso. Luego, como 2 semanas después, otra persona que no era esta misma persona de esta página, hacía una dinámica similar, pero de otra forma. Le preguntaba a la persona si habían leído alguna vez la Biblia, se la habían oído. Hermano, me sorprendía, no han leído la Biblia. Mucha gente no ha leído la Biblia, personas mayores, jóvenes, y otros decían, sí la leí, hermano. Entonces la dinámica era la siguiente, las personas que decían que habían leído la Biblia y encontraban a gente de la iglesia, otros que no iban a la iglesia, le hacía lo siguiente, yo le decía, yo te voy a decir una porción de la palabra de Dios y tú me vas a decir dónde se encuentra o me vas a decir quién lo dijo. Hermano, y le decía palabras tan sencillas a veces, hasta del mismo Génesis, hermano, y no sabían. No sabían. Hermano, me sorprendió esta dinámica y pude ver que solamente en una gasolinera, una persona sabía un salmo de memoria y dijo, como recitándolo, hermano, entonces yo digo, qué importante es traer esto en esta noche. Saludo a los hermanos de nuestra iglesia, Misión Evangélica de Jesucristo del Señor, y a todos los hermanos que nos siguen y pertenecen a este ministerio. Y le agradezco, ¿verdad?, que usted avise a las personas que puedan ver este programa. Y le agradezco que puedan suscribirse al canal Dani Guzmán de YouTube, Dani Guzmán de TCA, porque así nos ayuda a que Facebook pueda recomendar estos videos, porque la finalidad es para edificación de la iglesia. Y estamos haciendo todos estos videos, puede ir a la página de Dani Guzmán y ahí va a ver diferentes videos, diferentes temas de la segunda venida de Cristo, etcétera, y de enseñanza. Y hoy vamos a estar hablando, como le dije, la importancia de leer y estudiar la Biblia. ¿Cómo estudiarla? Y te vamos a dar la herramienta. Bueno, cuando te dije de esta dinámica que pude ver en YouTube, pues me trajo a la memoria que yo hago a veces cuestionario para ver cómo están los líderes, si saben de la Biblia o no, y me sorprende, ¿verdad?, que muchos, ¿no?, y líderes de la iglesia desconocen
cosa tan básica. Y es bien importante en el video. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Pues hay unos aspectos que yo toco porque es importante, que no lo voy a tocar obviamente hoy. Hoy solamente vamos a hablar la importancia de estudiarla, cómo estudiarla y las herramientas. Pero en la dinámica que yo estaba hablando de la iglesia es que he visto hermanos y los pongo a mirar, y la mayoría nos llevan su Biblia a la iglesia, llevan un teléfono, un iPod, y si hacemos la dinámica, yo le pregunto, ¿no leen la Biblia? Lo leen no, yo tengo la Biblia aquí en el teléfono, no tienen su Biblia en su casa para manejarla, subrayarla, porque eso, hermano, eso es bien importante, además de tener en el teléfono. Y muchos en la iglesia no han leído la Biblia, lo leen solamente ese día que van a la iglesia. O si se lo presenta en la pantalla, pues mucho más fácil. Pero hermano, hay una necesidad tan grande y desconocimiento. Y yo les exhorto que vean ese video que hicimos, porque es importante leer la Biblia, porque la Biblia te da la herramienta para vencer el diablo al mundo, al enemigo, a la carne, y nos da el discernimiento para tú discernir cuando te están hablando algo que no es de Dios y otra cosa que no es de Dios, porque si tú conoces la palabra del Señor. Entonces, es importante sobre eso, pero hermano, en medio de esta situación, yo me acuerdo que yo en una ocasión, el hermano Samot, que ahora es pastor, tiene un programa de radio en Isabela y se me invitó a predicar a una entrevista allá en Isabela. Y porque este hermano tiene un programa similar al que nosotros teníamos por la radio, que ahora lo tenemos en YouTube o en Facebook Live, sobre Dios te sigue amando, pero específicamente Él no se ha olvidado de ti. Y el programa dirigido a enfermos, personas que están traídas en su casa porque ellas son envejecientes, no pueden salir por aquella razón. Y él le llega a esa persona, hermano, y no se la gente que llama con necesidad, que quieren escuchar de la palabra, quieren escuchar que Dios les hable, que Dios no se ha olvidado de ellos. Y muchos hermanos le piden al hermano Samuel que lo visite a su casa. Y él en la dinámica del programa, después que se acaba el programa, en la semana se decide visitar a tus hermanos que le han llamado. Hermano, usted sabe lo que se encontró él, y me lo dijo y me lo confesó. Que personas que el pastor de esa persona que ya pueden visitar no lo visita por años, o que no se le interesan por ello o no lo procuran, le molestado que él lo visitara. Ni lo hacen ellos ni permiten que él tampoco los visite, y los hermanos fueron bendecidos, ¿verdad? Pero hermano, hasta ese extremo hemos llegado. Y es importante que ustedes vean la importancia que tiene el que nosotros podamos estudiar la palabra del Señor. Bueno, muchas veces, muchas personas desean estudiar la palabra de Dios. Cuando se convierten y son nuevos creyentes, van a la iglesia y llega el momento dado que hay ese hambre, ese amor por el Señor, porque Dios los atrae, los rescata por una predicación, una palabra, se sienten felices porque han nacido de nuevo. Y ahí quieren estudiar la palabra, quieren comer pan, vianda, leche espiritual, hermano. Y muchas veces la iglesia no les da esas herramientas por X o Y razón. Pero estos hermanos desean que se les enseñe la palabra y preguntan cómo podemos ayudarlos. Mira, yo creo en la educación cristiana. Yo creo que debemos estudiar la palabra, además de leerla. Y por eso nosotros tenemos herramientas. Pero hoy vamos a dar unas herramientas básicas, no de un seminario, un instituto, etcétera, pero que usted se pueda leer y amar la palabra y saborearla y vivirla. Por ejemplo, y nosotros tenemos la Escuela de Líderes y Ministerio, pero también a través de Reina Valera para que usted se prepare ya con mucho más exhaustiva las clases, ¿verdad? Pero creo en que es importante que nosotros ayudemos. Y este programa, hoy, esta noche, es para que usted vea la herramienta que tenemos y cómo usted puede estudiar la Biblia por sí mismo en su casa, por su cuenta propia. Bueno, ante todas estas recomendaciones, yo quiero señalar lo siguiente. En una ocasión, yo estuve en una iglesia y estaba predicando un pastor. Hermano, estaba predicando un pastor y a mí me sorprendió lo que dijo. Y lo repito porque sirve para que esto, y yo entiendo que ya él mejoró esa situación y superó eso. Pero él estaba hablando de que él no creía mucho en los seminarios, ni en los estudios, institutos bíblicos,
porque, y él mismo decía, y desde, se decía como por ejemplo, mira, yo mismo no estudié en ningún instituto bíblico, y mira, y cómo yo predico la palabra. Entonces, desmotivando y desalentando a los que tenían deseo de leer y estudiar la Biblia o prepararse eh, como, como es menester. La Biblia nos habla de que los dones y los ministerios para edificación de iglesias, tanto que te habla inclusive uno de los ministerios, que es el de maestro. Entonces, cuando él empezó a decir esas cosas, yo me sorprendí, hermano. Y créeme, lo digo sinceramente, cuando él terminó de predicar, la persona, yo tuve que acercármele y le confronté, le pregunté, le cuestioné, ¿por qué tú dices eso? No, porque no estudié en ningún instituto. Y mire, hermano, ese no es el hecho. Estás desmotivando cuando la palabra, el mismo Jesús dice que orina la escritura porque dan testimonio de mí. Y la Biblia te habla de escuelas, de profetas y personas preparándose. Pero la iglesia, yo creo, por ejemplo, la iglesia pentecostal se distingue, y yo cuando empecé en la iglesia de esa corte, pues estaba en escuela bíblica y estudiábamos. Pero la iglesia moderna muchas veces no tienen eso. A veces se dejan porque tú escuchas las predicaciones y lo quedan ahí, pero no se le da un seguimiento en esa área. Entonces, este hermano que no estudiaba en el instituto, pero se había graduado de la universidad, tenía una preparación, era un lector ferviente porque le gustaba leer, se comía los libros, se autoeducaba él mismo y había aprendido la palabra. Entonces, hermano, explícame cómo es eso. De igual forma, otra persona que fue momentamente una iglesia a hablar, totalmente hablando en contra de la educación cristiana y de la preparación. Y de igual forma, en esa ocasión, yo escribí un artículo sobre eso. Hermano, y esto me trae memoria de la misma iglesia católica romana, en la época, cuando hubo la reforma, en la época oscura de la iglesia, que le prohibía que, que el pueblo leyera la palabra en el idioma y a veces que se interpretara de la misma forma. Y tan reciente como a principios de este siglo, usted puede ser que muchos no podían leer ni nada, ni estudiar, porque era el sacerdote que se lo interpretaba. Pero ahora la iglesia, muchas iglesias evangélicas hacen lo mismo. No le permiten que estudien, le dicen, no, usted va a hacer como yo hice, Biblia, oración y ayuno, hermano, eso es perfecto, pero déle las herramientas. Y muchas veces es porque muchos de estos pastores, muchos no han sido ni inclusive han sido preparados para eso mismo.